Vamos a analizar el modelo base. Vamos a hacer especialmente un análisis gráfico. A ver si tal vez ahí nos queda más claro, digamos, la intuición de los resultados. Entonces, primero les voy a explicar, digamos, cuál es el plan de la sesión de hoy. Primero vamos a ver un ejemplo de, digamos, cómo se determina el salario entre el agente y el principal, y eso sería el salario para el agente, y para el principal sería X menos W. Entonces esa es la primera cosa que vamos a ver, con unas funciones de utilidad muy sencillas. Después vamos a repasar, digamos, un repaso de los resultados, de esta función, y también del esfuerzo óptimo. Y vamos a hacer un análisis gráfico. Este análisis es importante porque nos va a servir para en los siguientes, en distintos modelos siguientes, usar esta como la base. Entonces, como les digo, este punto 3 es bastante importante. Y vamos por último a ver un análisis con una caja Edgeworth. Esto, no sé si estas cajas las han visto en microeconomía, pero bueno, es una cosa muy sencilla. Es con dos estados de la naturaleza, y también lo que hace es que nos permite tal vez entender un poco más la intuición de los resultados acerca de los salarios. ¿Okay? Entonces, ese es el plan de la clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empiece. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer este análisis. Entonces, vamos a ver, la primera parte de esto es un ejemplo de condiciones de primer orden del salario W con distintas utilidades. ¿Okay? Para ver qué es el resultado. Estas utilidades son especialmente útiles para uno agarrar una intuición. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan ustedes, lo que teníamos, digamos, en la condición de primer orden respecto al salario era la siguiente, era que teníamos un multiplicador de Lagrange, lambda, aquí que siempre va a tener digamos, la intuición de que es el multiplicador relacionado con la condición IR. ¿Okay? Entonces teníamos que este lambda, que es una constante, iba a ser igual a la utilidad marginal del principal, que es XI menos WI, entre la utilidad marginal del agente. ¿Okay? Entonces tenemos este resultado, ¿verdad? Y entonces ahora lo que vamos a tratar de ver algunos ejemplos para tratar de entender, digamos, los resultados. Entonces, en el primer ejemplo, voy a suponer que el principal es neutral riesgo, entonces voy a asumir que B' es igual a 1. Esto es sin pérdida de generalidad, digamos, es una constante, pero esa constante siempre se puede cambiar ahí. Y voy a asumir que la utilidad del principal es igual a logaritmo de WI. Esta utilidad es especialmente fácil de trabajar para todos estos resultados, porque entonces lo que tenemos es que U' es igual a 1 sobre WI. ¿Okay? Entonces tenemos este resultado. Entonces vamos a ver qué nos da. Nos da que el lambda es igual a 1 sobre U' WI. Lo voy a dejar aquí, digamos, primero esto porque este es un resultado que va a salir mucho. Pero en este ejemplo, en este caso especial, esto va a ser igual a WI. Es decir que, y como esto es una constante, entonces esto significa que el WI es simple y sencillamente una constante que va a ser igual al lambda. El lambda
ya lo vamos a hablar un poco más después, ¿verdad? Esto se determina con la utilidad de reserva de la gente y el esfuerzo óptimo que yo le pido. Entonces ese lambda es más o menos complicado de llegar al resultado y entonces no lo vamos a ver ahorita. Nada más lo que sabemos es que sí, hay un salario fijo. De nuevo, lo que está pasando aquí en este ejemplo de principal y agente es que hay una repartición óptima de riesgo, donde si el principal es neutral riesgo, lo que él va a hacer es decir, bueno, yo acepto todo el riesgo y yo a usted le pago un salario más bajo. La razón de que se lo pago es que yo, el salario, digamos, el salario promedio, este W estrella, va a ser un salario relativamente más bajo que si yo le tuviera que pagar por incentivos. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la caja de Edgeworth. Yo creo que ahí queda bastante claro como por qué la intuición de eso. ¿Okay? El segundo ejemplo es que supongamos que U' es igual a 1 y que la utilidad del el principal es igual, de nuevo, al logaritmo de xi menos wi. Y entonces aquí, pues lo que nos queda es que lambda, en este caso, va a ser igual a b' xi menos wi, que va a ser igual a 1 sobre xi menos wi. Entonces, si quiero, digamos, sacar despejar el xi sobre wi, entonces lo que tengo es xi menos wi es igual a 1 sobre lambda, o que esto lo que me dice es que el wi es igual a xi menos 1 sobre lambda. ¿Okay? Entonces esto, digamos, ese es un salario, digamos, lo que estoy haciendo es, y esto, digamos, es lo que recibe el agente. Y entonces piénsenlo de alguna manera, esto lo habíamos visto, lo que significa es que el agente va a recibir todas las ganancias que genera ese proyecto y le tiene que pagar una franquicia. ¿Okay? Entonces la franquicia, o la franquicia al principal. Entonces el principal siempre va a recibir, principal recibe una franquicia, 1 lambda, que esto es esto. Entonces de nuevo aquí pasa al revés, de que si el agente es neutral riesgo, entonces él dice, no, yo asumo todo ese riesgo, y el principal simple y sencillamente está recibiendo un pago fijo, ¿verdad? Entonces eso, de nuevo, son dos contratos que son muy típicos, ¿verdad? Que existen, que uno observa, ¿verdad? Uno es un salario fijo y el otro es digamos, un pago de franquicia, donde yo le pago una tasa fija digamos, al principal. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una posibilidad. Existe, entonces, el tercer ejemplo que les quería enseñar a ustedes es donde los dos tienen utilidades logarítmicas. Vamos a suponer que U es igual al logaritmo de WI y que B es igual al logaritmo de XI menos WI. De nuevo, esta es una forma más sencilla. Eso, digamos, aquí es un caso donde tanto el agente como el principal son aversos al riesgo. Y vamos a ver qué es lo que sale ahí. Entonces, vemos estas condiciones de primer orden y entonces lo que vamos a tener es WI sobre XI menos WI. Aquí lo que quiero despejar es el WI y entonces lo que me sale es lambda por XI menos lambda por WI es igual a WI, o lo que es lo mismo es 1 más lambda por WI es igual a lambda de XI. Y esto pues lo que me da es que el WI va a ser igual a lambda sobre 1 más lambda por XI. Ok, entonces esto, lo que estamos diciendo es una proporción, y entonces vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Digamos,
Tal vez un ejemplo de cómo funciona esto es, eh, a ver, tal vez les explico un ejemplo práctico. Yo soy una distribuidora de cine, digamos, yo soy Disney y yo entonces, bueno, no, digamos, tengo una casa una cadena de cines que va a enseñar mi película. Entonces pregunto aquí, digamos, supongamos es Disney y Cinépolis. Aquí, ¿quién es el agente y quién es el principal? El principal es Disney y el agente es Cinepolis. Ok, y el agente Cinépolis. Y entonces, porque, digamos, entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que, digamos, como Disney, pongámonos el punto de vista de Disney, ¿qué es lo que yo quiero que haga Cinépolis? No, Que venda mi película. si venda mi película, que la promueva bien, ¿verdad? Es decir, que la ponga en salas buenas, que le ponga bastante publicidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quisiera. Y entonces, típicamente, cómo funciona esto es que, digamos, es un contrato de este estilo, ¿verdad? Donde Disney le dice a Cinépolis, ok, bien, yo le permito que usted distribuya mi película o que usted presente mi película, pero usted me va a tener que dar, en el caso de Disney, típicamente le pide el 60% y entonces usted se queda con el 40% de, digamos, de lo que se venda, digamos, de la taquilla de la Viuda Negra. ¿Ok? Y entonces, nada más una cosita más. Imagínense que el U sub barra, este lambda, pues va a depender del U sub barra. Y claro, yo también otra cosa que le pediría como Disney es, bueno, digamos, esto es yo lo que le voy a pagar, yo también le voy a pedir un esfuerzo mínimo, digamos, en el caso de información perfecta pues, o simétrica, yo le puedo, digamos, pedir, ok, usted tiene que poner tantos anuncios, usted tiene que hacer tanta, digamos, tanto mercadeo para esto. Pero la otra cosa que lo que quiero ver es qué pasa conforme uso barra aumenta. ¿Qué le va a pasar al lambda? ¿Qué piensan ustedes? Uso barra, ¿se acuerdan que era, digamos, la utilidad de reserva de la gente? Debería aumentar también ese Ajá, ajá. Entonces, lambda entre uno menos al lambda. ajá, este lambda aumenta, entonces lambda entre uno más lambda aumenta. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, digamos, el Cinépolis tiene más, digamos, otras cosas que puede hacer, no sé, que ahora, por decir algo, que Netflix le venda películas, etcétera, ¿verdad? Eso le va a subir el uso barra y entonces eso va a significar que el lambda tiene que ir subiendo. Y viceversa, ¿verdad? Si el uso barra baja, entonces de la proporción de lo que gana es menor, Cinépolis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de estos ejemplos? Tal vez lo que sí, digamos, rescato de los ejemplos es que al usar una utilidad logarítmica, lo que me permite es sacar resultados, por decirlo así, lineales. Digamos específicamente esto que 1 sobre U' WI es igual a WI. Y entonces eso a veces ayuda mucho para entender, digamos, porque si no, digamos, cuál es la relación entre el salario y varias condiciones. ¿Ok? Entonces nada más para que lo sepan, ¿verdad? Que está ahí ese ejemplo. Y entonces cuando a veces se les complique las cosas, cuál es la relación hacia así, piénsenlo con una utilidad logarítmica y creo que les va a salir, digamos, un análisis más o menos sencillo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es repasar un poco los resultados que habíamos encontrado. Entonces habíamos encontrado anteriormente, habíamos encontrado el resultado anteriormente, habíamos encontrado dos resultados importantes. Dos resultados. Uno tiene que ver respecto al salario y otro tiene que ver acerca del esfuerzo óptimo que yo le tengo que pedir a la gente. ¿Ok? Entonces, lo del salario,
lo que nos queda, otra forma, digamos, en vez de usar el lambda, podemos ponerlo como estilo una ecuación diferencial, y lo que nos dice esa ecuación diferencial era que el cambio del salario respecto al estado de la naturaleza va a estar dado por el ARA, la versión al riesgo absoluto del principal, sobre el ARA del principal más el ARA del agente. Y esto pues los vamos a definir como un BDI. Entonces, habían 3 casos que habíamos visto. Ya eso pues tal vez nada más recapitulo porque los ejemplos ya lo ilustraron. El primer caso es que el ARA del principal es igual al 0 y el ARA del agente es mayor a 0. Y entonces aquí esto lo que me dice es que esta ecuación diferencial es 0, y entonces esto implica un salario fijo. Salario fijo. Okay. Este va a ser, por decirlo así, el caso más típico con el que vamos a trabajar. De hecho, ya para, digamos, para el análisis gráfico y todo, ¿verdad? Vamos a trabajar con esto. El otro caso que habíamos visto era que el ARA del agente es igual a 0, el ARA del principal es mayor a 0, y entonces me queda que esta ecuación diferencial, esto da igual a 1, y entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a tener un contrato de franquicia. Contrato de franquicia. Y entonces lo que significa esto es que el principal va a recibir un salario fijo, un pago fijo, y el agente pues se va a quedar con el residuo de eso. ¿Okay? Y finalmente, el caso, por decirlo así, más general, es cuando tenemos que el ARA del agente es mayor que 0 y el ARA del principal es mayor que 0. Y entonces lo que nos queda es una relación así, ¿verdad? De que, digamos, la solución de esto es un WI es igual a una constante más un intercept de BI por XI. BI está entre 0 y 1. Entonces hay una repartición digamos, del repago total entre los dos. Y si aras del agente y el ARA del principal son constantes, que eso es como un subcaso ahí. Entonces, la I no depende de los estados de la naturaleza, y el BI tampoco depende de los estados de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, digamos, eso es, por decirlo así, lo que habíamos encontrado, ¿verdad? Acerca de esa repartición óptima de riesgo, llamémoslo así, esa parte. Y habíamos encontrado también, y esto ahora, digamos, era que cuál era el esfuerzo óptimo. El esfuerzo óptimo. Y entonces aquí aquí en este del esfuerzo óptimo, lo que sí habíamos supuesto es que el ARA del principal era igual a 0. ¿Okay? Y esto es para simplificar. Como les digo, es el caso más típico con el que vamos a trabajar. Y entonces, ahora sí, ya vamos a empezar a tener notación un poco distinta. La primera notación que voy a hacer es que voy a llamar a la ganancia esperada del agente. Va a estar dada, o digamos, mejor dicho, las ventas esperadas o digamos, del principal va a estar definida por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, esos son los estados de la naturaleza, PI de E, esa es la probabilidad de ese estado de la naturaleza dado un esfuerzo E por XI, esto es el repago en ese estado de la naturaleza. Y entonces lo que vamos a suponer de esta función de ventas o ganancias brutas es que esto es mayor que 0, es decir, que a mayor esfuerzo suben esos ingresos y que eso tiene una tasa decreciente. Entonces la segunda derivada es menor que 0, ¿verdad? Entonces esto, si ustedes se acuerdan, anteriormente era una condición suficiente. Condición
suficiente pero bueno, que nos interesa usarla y tiene pues también mucho sentido económico. Entonces, lo que habíamos encontrado con el esfuerzo óptimo era que la condición de primer orden, lo que nos decía era lo siguiente, sacábamos el lagrangiano y lo tomábamos la derivada respecto al esfuerzo, y eso lo que nos daba era esta ecuación, y igual a 1 hasta n, i' de e, xi, menos v' sobre u'. ¿Okay? Entonces esto, y ya ahora vamos a hacer un análisis gráfico de esto. Esto es exactamente igual a decir p' de e menos v' de e sobre u'. Esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces tenemos este resultado. La interpretación intuitiva tal vez de esto es lo siguiente, vea, yo le voy a pedir un esfuerzo hasta que el ingreso marginal y el costo marginal se equiparen. ¿Okay? Este es digamos, el ingreso marginal. Si le pido un poco más de esfuerzo. Y este es el costo marginal. ¿Okay? Y entonces, nada más noten que en el costo marginal hay dos cosas que entran, ¿verdad? Está por una parte el esfuerzo extra que le estoy pidiendo, entra directamente en la desutilidad del esfuerzo. Y también resulta que aparece aquí en el ¿cómo se llama? En el denominador por la utilidad marginal de la riqueza. Lo que está pasando aquí es que, vamos a ver cómo explicárselos. Hay dos temas que están pasando. Por una parte, yo le tengo que, digamos, pedir más esfuerzo, eso no le gusta a la gente. Y por otra parte, y entonces, bueno, y me cobra por eso. Y por otra parte, yo también le tengo que estar pagando más. Yo le tengo que estar pagando más y ese pago de más, digamos, cada vez tiene un efecto más bajo sobre la gente porque la gente tiene una utilidad de la riqueza donde la segunda derivada es negativa, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí eso, digamos, son los costos que tiene. ¿Okay? Bien, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Okay? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es el análisis gráfico de esto. Y entonces, para este análisis gráfico, lo que vamos a hacer es, vamos a usar mucho el teorema de la función implícita, ¿verdad? La función implícita, y entonces ya les explico cómo se hace esto, para encontrar como las pendientes de las curvas. Entonces, lo que vamos a hacer en este análisis gráfico, la primera cosa es que vamos a calcular la oferta de esfuerzo, como una función de la riqueza, y entonces esta se saca por el IR saturado. ¿Okay? Que la condición de IR tiene que estar saturada. Aquí típicamente lo que uno va a encontrar es que a mayor salario, pues mayor esfuerzo, pero que eso tiene pues una tasa decreciente. ¿Okay? Entonces eso, pero ya vamos a calcular eso ya con todas las de la ley. Entonces vamos a calcular la oferta de esfuerzo y vamos a calcular la demanda de esfuerzo. Es decir, yo como principal, ¿cuánto esfuerzo le voy a pedir a usted? ¿Okay? De esfuerzo. Y entonces esto se saca por la condición que acabamos de ver arriba, dl de E es igual a 0. ¿Okay? Vamos a obtener esto de ahí. Y entonces aquí lo que vamos a tener es que E' de W es menor que 0. Entonces lo que típicamente uno pensaría, ¿verdad? Que la oferta es el precio, conforme sube el precio, pues yo hago mayor oferta. Y la demanda es que a mayor salario, digamos, al precio más alto, entonces yo pido menos esfuerzo. ¿Okay? Entonces, digamos, eso es digamos, lo que vamos a obtener. Pero entonces ahora vamos a hacer ese análisis para entenderlo.
¿Ok? Bien, entonces tenemos primero aquí la oferta y les decía que eso tenía que ver con la condición IR, ¿ok? Saturada. La condición IR lo que decía era que la utilidad de la gente menos sobre su riqueza, menos la desutilidad del esfuerzo, menos U' tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Tiene que ser igual a cero en todos los estados de la naturaleza. Si no se está cumpliendo esta condición de IR, yo estoy dejando botada plata. Okay, entonces esto lo vamos a definir como una función psi, que es de una letra griega. Y entonces yo lo que quiero hacer es simple y sencillamente nada más vean que noten que en esta ecuación existe una relación implícita entre E y W. ¿Okay? Entonces existe una relación implícita entre E y W. No es fácil de calcular porque, digamos, puede ser que el U sea muy complicado y que el V también sea muy complicado. Y entonces yo lo que necesito es calcular esa pendiente. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Se llama el teorema de la función implícita y entonces nada más le explico cómo se hace. Eso lo vamos a usar bastante en este curso. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar la derivada total. La derivada total sería la derivada parcial respecto a W por dW más la derivada parcial respecto a E por dE. Y esta derivada total, ¿qué piensan ustedes que tiene que pasar? Sí tiene que ser igual a cero siempre. ¿Qué le pasa a esta derivada total? Y desde cero también. Tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Y entonces aquí lo que va a salir es esto, que es lo que me interesa, es esta pendiente de E sobre dW, es decir, el esfuerzo en respecto al salario. Eso, ¿cómo se calcula? Entonces lo que me va a dar es esto menos si la derivada parcial sobre W entre la derivada parcial sobre E. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de calcular siempre las pendientes, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué es lo que nos da. ¿Qué es lo que nos da? Y entonces vemos que la derivada, vamos a poner un menos aquí, la derivada parcial respecto a W sería U' de W y la derivada parcial respecto a E sería V' sobre E. Y hay un negativo, entonces esto se vuelve positivo. Esto es positivo, ¿verdad? Entonces lo que me dice es, yo a mayor salario, yo le ofrezco más esfuerzo. La otra cosa que queremos calcular aquí es la segunda derivada. En este caso es más o menos fácil de calcular. Si le aumento el salario, y entonces lo que me va a dar es U2' W sobre V' D, y esto es cero, ¿verdad? Es menor que cero. Entonces lo que me dice esto, ahora ya gráficamente, para ver la oferta, es que si yo pongo aquí en el eje Y el esfuerzo que hago, y en el eje X pongo el salario que yo le pido, y entonces lo que voy a tener es que voy a tener una curva de oferta. Esta la voy a llamar la condición IR. ¿Okay? Entonces yo le ofrezco más esfuerzo, pero a una tasa decreciente. ¿Okay? Bien, no sé si tienen preguntas acerca de esta curva de oferta. Okay. Bien, sí, todo está muy claro, está muy claro. Entonces ahora lo que vamos a ver es la demanda. Okay, la demanda usa la condición de optimalidad de Lagrangiano respecto al esfuerzo tiene que ser igual a cero. Entonces esa es la primera cosa. Y nada más para tal vez ver, digamos, esto es un tema técnico que tiene que ser cierto de la condición de segundo orden.
Este número, ¿qué signo tiene esto? Si es óptimo, si está maximizando el principal. Debería ser negativo. Ajá, ajá, debería ser negativo. Esto lo vamos a usar. Entonces, esto es negativo. Bien. Entonces, la condición de optimalidad es la siguiente. Habíamos dicho que el lagrangiano respecto al esfuerzo, esto lo vamos a definir como un phi. Esto es igual a el ingreso marginal de ese esfuerzo menos el costo marginal de ese esfuerzo. ¿Okay? Y esto tiene que ser igual a 0. Y entonces, de nuevo, aquí lo que vamos a hacer es, para encontrar la pendiente de esto, es usar el teorema de la función implícita. Y entonces, nada más quiero ver un par de cositas. Nada más sé de esta función implícita es que phi de E, esto es igual a la condición de segundo orden. Entonces, yo sé que es menor que 0. La otra cosa que quiero calcular es la derivada parcial respecto a W. Y entonces aquí lo que me va a dar esto, si no lo estoy haciendo mal, sería V' de E sobre U' de W al cuadrado por U2' de W. ¿Okay? Entonces aquí estoy usando, digamos, la regla de la cadena. Y esto, por cierto, es negativo. Pero lo que quiero es ponerlo en una forma más, no sé, intuitiva. Sería V' sobre U' de W por U2' de W sobre U' de W. Ok, lo que está en el segundo paréntesis, ¿le suena conocido? Esto que está aquí. Sí, era uno de los aras, ¿verdad? Ok, es la versión al riesgo absoluto del agente. Entonces, bueno, el ARA es con un menos por delante, ¿verdad? Entonces sería menos, y aquí yo voy a usar esta condición de optimalidad, pi' de E por ARA del agente, ¿ok? Y entonces esto es menor que 0. Okay, bien. Entonces, ahora lo que me está diciendo, digamos, para encontrar la pendiente del esfuerzo respecto al salario, esto es en cuanto a demanda, digamos, de parte del principal, esto sería menos phi de W sobre phi de E. Y entonces habíamos dicho que este es negativo, y hay un negativo aquí, entonces esto es digamos, tiene una pendiente negativa. ¿Ok? Entonces esto, y ahora para ver la oferta y la demanda y el equilibrio, entonces tenemos aquí en el eje Y vamos a tener el esfuerzo, en el eje X vamos a tener el salario que yo le pido a la gente, tenemos la oferta que habíamos dicho que es esta condición IR, ¿okay? Y la demanda, entonces habíamos dicho que tiene pendiente negativa, ¿sí? Y esta demanda lo que vamos a escribirlo en el libro, se lo escriben siempre de esta manera, es esta condición de optimalidad. ¿Okay? ¿Okay? Y entonces ya con esto pues tenemos el equilibrio, ¿verdad? Entonces el equilibrio sería este salario fijo, en este caso, porque dado que el agente es averso al riesgo y el principal neutro, y este esfuerzo óptimo. Este esfuerzo óptimo que está aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, y de nuevo, esto lo vamos a ver porque ya vamos a ver que cuando existe información asimétrica, el resultado va a ser diferente. Digamos, yo voy a tener que considerar otras condiciones. ¿Okay? Bien, entonces este es, digamos, de nuevo el resultado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en esta parte. Profe, Sí, sí, sí. perdón, ahí en la demanda de esfuerzo,
Ajá. Ese pi' es igual a qué? A v' Sobre de U, entre qué? U prima, A y u', sí, sí. U prima W. Ok. Sí, perdón por la mala letra, pero bueno. Ok. Entonces, vamos ahora a hacer un análisis de Edgeworth con una caja de Edgeworth del modelo base. Esto lo que va a hacer es que, digamos, es como que simplifica un poquito digamos, los estados de la naturaleza y entonces permite ver gráficamente, digamos, por qué un equilibrio, por qué otro. Creo, digamos, tal vez es una forma también de tal vez agarrar un poquito mejor la intuición de los resultados. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los supuestos para este análisis? Vamos a suponer que hay dos estados de la naturaleza. Dos estados de la naturaleza, X1 menor que X2, ¿verdad? Entonces eso los ordenamos, X2 es el que más y X1 el que menos. Entonces, el segundo supuesto es que el agente recibe, digamos, un salario W1 y Ok. W2. Perdón, Ernesto, ¿tenías una pregunta? No. No, perdón, profe. Ok, perfecto. Ok, y entonces, si es averso al riesgo, si averso al riesgo, pues lo que le gustaría a este es que le pagaran W1 igual a W2 igual a W estrella. ¿Okay? Esto es digamos, es el agente. El principal va a recibir X1 menos W1 y X2 menos W2. Y de nuevo, si es averso al riesgo, si averso y el otro no, entonces lo que él desearía es que X1 menos W1 es igual a X2 menos W2 igual al pago de franquicia. ¿Okay? Entonces, de nuevo, eso es lo que él desearía. Y entonces, lo que vamos a ver es un poco... Ah, bueno, y la otra cosa que vamos a suponer es que la probabilidad 1 igual a la probabilidad 2 igual a un medio. ¿Okay? Entonces, eso también para simplificar digamos, el análisis un poquito más. Entonces, lo que va a pasar ahora es que yo voy a tener, ahora quiero ver las curvas de indiferencia, del agente. Y entonces eso pues sabemos que sería un medio por U de W1 más un medio por U de W2 perdón, está actuando esto un poco, U de W2 tiene que ser igual a esa utilidad de reserva, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder, tal vez para que lo veamos, a ver qué es lo que pasa, es lo siguiente, es que vamos a empezar a dibujar la caja, vamos primero a dibujar dos lados de la caja. Aquí tenemos X2 en el eje X y X1 en el eje Y. Y aquí está el origen del punto de vista de la gente. Y entonces el agente va a tener curvas de indiferencia. Vamos a ver, entonces lo que tiene de especial es que vamos a hacer la línea de 45 grados. Aquí. Okay. Este tiene 45 grados. Y entonces lo que sabemos es que las curvas de indiferencia, lo que van a tener de especial es que en este punto, en esta línea de 45 grados, ellos van a... perdón. Sí, eso. Perdón. So, actuó el programa. La curva de indiferencia va a ser tangente aquí, entonces va a ser tangente de 45 grados ahí. Esta es la utilidad del agente que va a estar saturada, entonces va a tener esto. ¿Ok? No sé si tienen preguntas acerca de esta curva de indiferencia. Sí, profe. Ajá. No,
no lo seguí cuando definió las curvas de diferencia, o sea, que es un medio UW1, Ok, ok. un medio Entonces, W2. digamos, pero tiene que ser igual a esta utilidad de reserva. Ernesto. Ok, entonces estoy diciendo que la utilidad, digamos, la utilidad del pago esperado, ¿es eso? Ok, ok, sí, entonces vamos a ver, sí, sí, tal vez aquí me faltó una cosa. Bueno, la pregunta es esto, ¿qué es, verdad? Ese punto aquí es un W1 y un W2, ¿verdad? Y entonces yo lo que estoy diciendo, vea, la forma de verlo es, digamos, yo tengo una curva de indiferencia. ¿Ok? Y entonces vamos a ver un momentito entonces la indiferencia, pues lo que está dado es por un medio U de W1 más un medio de U de W2 menos U sub barra, ¿verdad? Esto definámoslo como, sí, esto tiene que ser siempre igual a 0, ¿verdad? Y entonces yo lo que digo es, vea, yo quiero encontrar esa, digamos, esa pendiente, ¿verdad? De esta curva de indiferencia. Entonces, de W1 sobre de W2, esto va a ser menos si W2 sobre si W1. Y entonces esto va a ser U' de W2 sobre U' de W1. Y hay un menos aquí. Entonces, primero que nada, esto tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Es lo que estamos viendo acá. Y vea que en el caso que W1 sea igual a W2, esto va a tener una pendiente de menos 1. ¿Ok, Ernesto? Sí, creo que ya entendí, pero es que se me Ajá, estaba confundiendo un poco la curva de indiferencia. sí, Eso sí. me dice entonces, digamos, que, o sea, la curva de indiferencia, Ajá. Va a tener una em, pendiente de menos 1 cuando los pagos sean iguales. El W1 ok, y el ok. W2 son iguales. Sí, y me está diciendo, digamos, cuál es la combinación de W1, W2 que me haría indiferente, digamos, en Ajá, ajá, ese ajá. momento. Sí, sí, Exactamente. Sí, entonces, digamos, perfecto. ok, es eso, ¿verdad? Y entonces tiene esa característica ahí. Bien, y entonces, ok, digamos, tenemos esa parte. Y entonces vamos ahora a ver las curvas de indiferencia del principal. ¿Ok? Curvas de indiferencia del principal, curva indiferencia del principal, el P. Y entonces sabemos que el principal lo que va a tener aquí, digamos, una forma de pensarlo no es tanto si curva de indiferencia o el isobeneficio, ¿verdad? Entonces el beneficio el beneficio esperado del principal va a estar dado por un medio por el beneficio de x1 menos w1 más un medio del beneficio, perdón, aquí lo hice mal, por el beneficio de x2 menos w2. Esto lo voy a poner como, digamos, un beneficio fijo, ¿verdad? Hagámoslo así. Y entonces también puedo sacar el isobeneficio. Y entonces lo que va a tener, digamos, la forma, se calcula de la misma manera que se calculó la curva de indiferencia. Y entonces lo que va a tener es la siguiente forma de ver. ¿Okay? Entonces vamos a ahora hacer ya la caja de Edgeworth completa. Entonces, primero que nada, pues está aquí el X, este es el X1 y este es el X2. Este es el origen desde el punto de vista de la gente. Este es el origen desde el punto de vista del principal. Ok, entonces nada más para tal vez empezar con la caja para ir viendo cómo funciona esto. Imagínense que yo estoy en un punto aquí. Entonces este punto aquí es que me van a pagar un salario W2 y un salario W1. ¿Ok? Y entonces esto pues genera digamos, una utilidad. Pero lo que quiero que veamos también con esta caja de Edgeworth es cuál es el repago que está recibiendo el principal, cómo se podría ver gráficamente eso. Vamos a pintar el principal de otro color, rosado.
¿Cuánto es lo que va a recibir el principal en los distintos estados de la naturaleza? ¿Ok? Eh, Ajá. X menos W1 y Ok, X menos W2. ok, X menos W1. Perdón, ahí, Y X2, sí, sí, X1 menos X2 X2 menos menos W2. W2 y X1 menos W1. ¿Ok? Y entonces lo que va a pasar aquí es que, digamos, si es un óptimo, tiene que ser que las curvas de indiferencia de los dos sean tangentes. ¿Ok? Ya de eso después lo vamos a ver con los ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces, lo que va a significar aquí es que el principal va a tener una curva de indiferencia aquí, así, que va a ser, va a ser esta que está aquí. Esta sería la curva de indiferencia del principal. Pongámosla, sí, mejor, sí, pongamos esto, curva de indiferencia del principal. Yo sé que le hemos llamado B, pero nada más para tenerlo aquí. Y por otra parte, la gente, pues tenía la curva de indiferencia que está aquí. Y entonces pasa esto, ¿verdad? Esta sería la curva de indiferencia de la gente y esta la del principal. Y si es un óptimo, tienen que ser ellas, digamos, las curvas de indiferencia tienen que ser tangentes, ¿ok? Entonces, eso, digamos, eso es lo que va a pasar. Y después, entonces, bueno, ok, entonces, digamos, está ese primer paso. Entonces, vamos a ver los distintos casos para que nos quede más o menos claro el resultado. Pero no sé si tienen preguntas acerca de la caja de Edgeworth. De nuevo, entonces ustedes, si son el agente, lo tienen que ver desde este es su origen, y si son el principal, tienen que verlo desde este es su origen. ¿Ok? Bien. Ok, entonces vamos a ver un caso, digamos, de esta caja de Edgeworth. Vamos a suponer que el primer caso, vamos a suponer que P es neutral al riesgo. Neutral al riesgo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser digamos, esta curva de isobeneficio? Digamos, esta V, ¿cómo va a ser? ¿Qué pendiente va a tener? Si es neutral riesgo. Va a ser una línea recta. Ajá, va a ser una línea recta con una pendiente de ¿cuánto? De Ok, menos 1. ajá, ok, entonces va a ser una línea recta con pendiente de -1. De -1. Esto es lo que estamos hablando aquí, es el isobeneficio. Isobeneficio. Beneficio. Y entonces, bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Y también para entender por qué le conviene al principal pagarle un salario fijo a la gente. Entonces, pongámoslo así. Entonces, supongamos que este es el X1, perdón, el X2, este es el X2, este es el X1. Este es el origen de la gente. Esta es una línea de 45 grados. Ok, ¿se acuerdan ustedes qué era lo que, digamos, desde el punto de vista de la gente, por qué era importante la línea de 45 grados? Ok, esa línea de 45 grados es donde yo le pago el mismo salario. Ok, el W1 es igual a W1 es igual a W2. Yo le pago el mismo salario. ¿Qué característica tenía ese punto donde el W1 y el W2 tenían, ¿cómo se llama? El mismo repago. ¿Qué pendiente tenía la curva de indiferencia de la gente? De menos 1. Ok, de -1. Ok, entonces voy a ahora a hacer la línea así de -1. Ok, esta línea de -1. Entonces, también ahora tiene la interpretación que es el isobeneficio. Isobeneficio.
porque acabamos de ver que ese isobeneficio es una línea con pendiente negativa, ¿cómo se llama? Con pendiente negativa, pendiente menos 1, y ahora vamos a dibujar la utilidad, la curva de indiferencia. La curva de indiferencia de el agente es esta, ¿ok? Y entonces, primero que nada, lo que acabamos de ver es que ahí son, digamos, son tangentes entre ellas. Y entonces, lo que quiero enseñarles, digamos, vamos a llamar esto el caso, ya es que tengo la A y el B, entonces vamos a llamarlo el caso, este es el óptimo, ¿ok? Y entonces vamos a tratar de considerar un subóptimo. Imagínense que y también esto sabemos que esto era igual a la utilidad de reserva, es decir, porque yo estoy usando que, digamos, la condición IR está saturada. Entonces, imagínense que yo soy ahora el principal y digo, no, yo para qué, no quiero pagarle un salario fijo, quiero que esta persona reciba un salario variable. Y entonces me voy a ir a un punto dentro de esta línea verde, por ejemplo, un punto aquí. ¿Ok? Entonces consideremos este punto aquí como una alternativa, W2' y W1'. Ok, entonces ahora la pregunta es, vamos a ver, lo que sucede aquí es que entonces el W2 va a ser mucho más alto que el W2 estrella y el W1' va a ser menor que W1 estrella. La pregunta es, ¿cómo se puede dar uno cuenta de que el principal está peor ahora? De ahí, así gráficamente nada más, Ajá, porque la curva de isobeneficio que pasaría por ese punto va a estar más cerca del origen ajá. eh, Entonces, del principal. ok, este es el isobeneficio estrella y esto sería el isobeneficio prima. Y entonces lo que está, digamos, ¿quién fue el que dijo eso? Ernesto. Sí, Ok, sí, entonces efectivamente lo que está pasando es que el isobeneficio se está moviendo hacia el origen. Lo que quiere decir esto, ¿verdad? Desde el punto de vista del principal, es que yo estoy peor. Entonces, de nuevo, tal vez para volver a explicarles, digamos, la intuición de esto, es importante, ¿verdad? Lo que sucede es que si yo me quiero salir digamos, de este mundo ideal donde yo le daba un salario fijo a la gente, es que si yo me paso al punto prima, yo le tengo que compensar más allá de, digamos, no son equivalentes en salario esperado, porque el agente es averso al riesgo. Entonces yo le tengo que pagar el W2, tiene que subir, el W sube mucho más que lo que yo me ahorro en W1, ¿verdad? Que este cambio, perdón, digamos, que está aquí. Que el ahorro en W1' menos W1 estrella. Entonces eso es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Bien, ¿está más o menos clara esta idea? Bueno, no sé, digamos, entonces, pero ahí es, digamos, es ese equilibrio que está aquí. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, que es donde el agente es neutral al riesgo. Entonces aquí una pregunta, si el agente es neutral al riesgo, ¿cuál va a ser la pendiente de su curva de indiferencia? -1 también. Ajá, con pendiente de -1. Y vamos a suponer que el principal es averso al riesgo. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese mundo. En ese mundo, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a tener la caja de Edgeworth
este sería el origen del agente, esto es x1, esto es x2 y aquí está el origen del principal. El principal tiene, aquí hacemos una curva de 45 grados. Y entonces lo que sabemos acerca de esa curva de 45 grados es que ahí va a ser donde la curva de indiferencia del principal va a tener una pendiente de -1. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ok, entonces yo estoy aquí. Vamos a hacer la curva de indiferencia de la gente. De nuevo, ella tiene una curva de -1 de la gente. Entonces vamos a tener U de A con una pendiente de -1. Y ahora tenemos las curvas de indiferencia del principal. Vamos a hacerles dos curvas para que las vean. Entonces vamos a tener esta que está aquí y, digamos, y esta que está aquí. UB estrella y UB prima. Entonces, la pregunta es por qué. Entonces, vean que son dos equilibrios, digamos, posiblemente distintos, ¿verdad? Entonces, con el V' podría yo tener estos salarios así, digamos, me da lo mismo. Y con el V estrella tengo este punto aquí. Entonces, ¿cómo sé yo que está mejor el principal con digamos, el punto estrella? Comparado, por ejemplo, con este otro punto primo. Esto sí se Sí, puede igual, ver. Sí, perdón, sí, Ernesto. sí, igual que el caso anterior, que la curva de utilidad está más lejos del origen. Exactamente. Entonces, digamos, y de nuevo, entonces explica por qué, digamos, siempre la condición de optimalidad es que las dos curvas de indiferencia tienen que ser, digamos, tangentes entre ellas. Entonces, el caso más general es el siguiente. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta con Ajá. eso. Sí. No, o sea, un poco como general, que me salió la duda. Ajá, ajá. Viendo, digamos, comparando los dos gráficos. Sí. En el caso, y es algo como que se ve gráficamente, que no sé si en verdad pasa o no, pero digamos, el que es neutro al riesgo, Sí. siempre, digamos, comparando los dos casos, en el caso B, el agente, Sí. digamos que alcanza curvas de diferencia que están mucho más a la derecha que en Ujú. que en el caso anterior. Eso quiere decir como que hay como un premio al ser neutral al riesgo. Sí, sí, sí. eh, Es decir, que usted como neutral riesgo, usted está al final recibiendo más plata, efectivamente. Ajá, ok, Sí, 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 ok, sí. ok. Sí, y se ve porque las curvas de utilidad están mucho más hacia el lado que ellos preferirían. Sí, sí, exacto, exacto. Ok, eso es cierto. Sí, entonces en general es una ventaja ser más neutral riesgo. ¿Ok? Ok, entonces ahora lo que quiero enseñarles, ¿verdad? Es qué pasa en general. En general, lo que va a pasar es que yo lo que voy a tener es la caja de Edgeworth aquí y está el origen del principal y el origen del agente. Voy a hacer esta línea de 45 grados para los dos. Y entonces, bueno, un par de cosillas. Esto aquí afuera de estas líneas nunca va a haber equilibrio, nunca se va a ver, nunca va a haber equilibrio. Y entonces el único punto donde va a ser aquí en el medio y va a ser como decir una curva de este estilo así. Voy a explicarles un momento qué es esta curva. Esta curva es en función de la utilidad digamos, de la utilidad de reserva. Pero entonces lo que va a pasar en dado punto es que la utilidad, vamos a pintarla de distintos colores, la utilidad, la curva de indiferencia del agente va a ser tangente a la curva de indiferencia del principal. ¿Okay?
Entonces va a tener siempre esta característica. El punto es que aquí yo les pinté esta curva como que tiene, digamos, como que se va de un lado de un lado, de un origen al otro. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que se vaya moviendo hacia la derecha? No entendí la pregunta, profe. Ok, entonces, digamos, lo que les estoy enseñando es que digamos, esa línea negra es como los puntos donde las curvas de indiferencia son tangentes. La pregunta es por qué, digamos, por ejemplo, este punto aquí, el punto 1, llamémoslo aquí, contra un punto aquí, llamémoslo un punto 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque vamos a terminar en un equilibrio 1 comparado con un equilibrio 2. ¿De qué depende eso? En el equilibrio 1, vamos a ver, en el equilibrio 2, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la gente? ¿Estoy La gente mejor? va a estar mejor. Va a estar mejor. Y entonces la pregunta es, ¿de qué va? Digamos, porque me están pagando mejores salarios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me están pagando mejores salarios en el punto 2 que en el punto 1? Porque aquí entra lo del esfuerzo. Bueno, el esfuerzo aquí no se ve, sí, efectivamente nada más se ve el salario. Entonces, por cierto, me van a pedir menos esfuerzo, también es cierto. Estoy mucho mejor yo como agente porque me dan más salario y me piden menos esfuerzo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, tal vez la respuesta para que lo veamos es que esto si sube, si la utilidad de reserva aumenta, me muevo hacia la derecha. Me muevo hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, digamos, tal vez es la forma de verlo. Y entonces, nada más para tal vez ponerlo con el otro gráfico que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tengo aquí el esfuerzo óptimo, aquí el salario, teníamos esta curva IR. ¿Qué pasa si con un U, de reserva aquí? ¿Qué pasa si, cómo se llama, si esta U subbarra sube? Bueno, tenemos esta y esta es la curva de demanda, ¿verdad? I', E, V', E sobre U', W. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa si la utilidad de reserva aumenta? ¿Qué le va a pasar a esta curva? A la curva de oferta. Esta es la oferta. Y entonces el U aumenta a, ya pongámosla aquí, U sub barra prima. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, es que aquí yo voy a tener la nueva curva IR. Entonces, por una parte me van a pagar un salario más alto y por otra parte me van a ofrecer, me van a decir, me van a pedir un esfuerzo menor. Eso tiene que ver con las condiciones de optimalidad del principal. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Bien. profe. Ok, perfecto. Entonces, si les parece, este sería un buen punto para parar la sesión, la primera sesión. Si quieren, nos vemos dentro de 15 minutos a las 10:20. ¿Les parece? ¿Está bien? Ok, perfecto. Nos vemos. Profe, ¿puede subir un segundo? Fue bastante antes, una parte que no pude terminar de copiar. Ajá, Ya le digo qué parte fue exactamente. ajá. Em, Fue cuando en la parte 3 que empezamos el análisis gráfico. Ajá.